Hola mis amigos, hoy vamos a hablar de la tercera y última parte la tercera y última entrega de lo que son los registros akáshicos. Y cuando hablamos de los registros akáshicos, básicamente estamos hablando de la sanación de nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Y para saber qué es sanación, vamos a definir primero la palabra sanar, que no es solo recobrar el estado de salud, también es superar todas las situaciones limitantes, frustrantes, desgastantes de nuestra vida. Y esta forma de sanación tiene lugar justamente cuando conectamos con los registros, cuando conectamos con nuestros maestros, profesores y amados, porque ellos son la esencia, la pureza y la luz. Si nos preguntamos, como muchas veces sucede, si lo único que hay que hacer para empezar a curarme es verme a mí mismo de una manera diferente, verme como una persona de luz, como esa esencia, esa chispa divina que tengo, ¿para qué necesito conectar con los registros? Muy bien, nosotros tenemos una percepción muy limitada de nosotros, porque siempre la vemos desde este cuerpo físico terrestre y desde nuestro egocentrismo. Pero desde esta perspectiva de completitud que nos da cada vez que nos conectamos con los registros y la fuente divina, podemos percibir lo que está más allá de eso, lo que está a un nivel alma, que tiene que ver con esta luz, que es la verdad, y que conecta con esa otra parte que no podemos ver si solamente estamos operando desde el cuerpo físico, ¿no? Conectar con los registros es conectar desde el corazón y desde el alma, y ahí vemos otro punto que es la esencia, que no podemos ver por lo limitado de nuestro cuerpo físico y nuestra mente. Si nos preguntamos cómo tiene lugar la sanación a través de los registros, nosotros vamos a usar un ejemplo porque lo más fácil de esto muchas veces es a través de un ejemplo, ¿no? Si el ejemplo tiene que ver con un estado de salud, por ejemplo, queremos saber el por qué, porque ya sabemos que primero se enferma el alma y luego esta enfermedad del alma baja al cuerpo físico. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, a través de los registros, entender el por qué, el para qué viene esta enfermedad a mí, para sanar qué parte de mi ser, qué parte de mi vida. Cuando la energía y la información están registradas en la conciencia, el ser físico genera un cambio, una expansión y una apertura que le permite la sanación tanto en el ámbito mental, físico, emocional, espiritual, energético del alma o la combinación de ellos. Entonces, a través de conectar con los registros, lo que vamos a hacer es tomar conciencia. Una de las cosas que tenemos que entender es que nuestro alma es perfecta, aunque nuestro cuerpo sufra. Y estas contradicciones son las más difíciles de buscar equilibrar. La sanación ocurre cuando integramos esta dualidad. Si en vez de empezar a ver lo físico, tanto en nosotros como en las otras personas, empezamos a ver más allá de la apariencia a la que está ligada este alma, y que es el aprendizaje que viene a ser, ese es el objetivo de esa alma, aceptarse y amarse tal como es, vamos a ver la realidad de una manera diferente. Tanto la nuestra propia, soy un alma perfecta en un cuerpo imperfecto, como la de los demás. Esa es la mayor revelación que podemos entender y comprender una vez que tomamos conciencia de nosotros, tanto como tomar conciencia de los demás. Entonces, ¿cuándo ocurre la sanación energética? Cuando recordamos la totalidad de nuestra esencia, cuando nos dirigimos más a ver la energía interna y no tanto lo que pasa externamente, cuando entendemos que somos parte de la luz de ese Akash y podemos, a través de la voz, de la verdad que nos proporcionan justamente los señores de los registros, ellos nos revelan esta luz, ellos nos revelan esta verdad y hacen que nosotros empecemos a vibrar en otra frecuencia, que empecemos a acelerar ese proceso de evolución.
Muchas veces nos pasa que hay una sensación, ¿no?, de que nosotros somos unos, sin embargo lo que ocurre interiormente en nosotros parece pertenecerle a otra persona. ¿No les ha pasado a ustedes vivir, por lo menos si no es toda la vida, alguna parte, algún momento en el que sentís que lo que te pasa no tiene nada que ver con vos, que no te identifica para nada? Bueno, en ese sentido podemos recurrir a los registros para que ellos nos proporcionen la información de por qué tenemos esta sensación de desdoblamiento, de yo soy un ser, sin embargo lo que me pasa o las situaciones, circunstancias o personas que atraigo no tienen nada que ver con ese ser que somos. Entonces, tanto si aceleramos muchas veces nuestros procesos de vida cuando estamos conectados con esa luz, con esa esencia, como tantas otras veces que caemos en esas energías densas, pesadas, que no nos ayudan a evolucionar y donde atraemos situaciones o personas negativas. En todos esos momentos es el momento apropiado para ir a nuestros registros para poder operar los cambios, tanto a un nivel emocional como en el nivel más físico, más denso de la energía que es el cuerpo, a través de las emociones negativas como la tristeza, el miedo, la ira, la frustración. Luego les voy a mostrar un ejercicio muy bonito para liberar la ira también. A mí me ayuda mucho. Espero que ustedes también, y reconectar con la felicidad, con la alegría, con el gozo, que son los estados del alma. Si estamos tristes por alguna situación, antes de abrir los registros, nuestra responsabilidad es encontrar ese espacio de claridad a través de la respiración, a través de tomar presencia con ese cuerpo en el aquí y ahora. Por más que vayamos a preguntar el porqué de esta emoción negativa, lo primero que tenemos que hacer, y esa es nuestra responsabilidad, es lograr mantener una sintonía con la presencia de esas sensaciones y emociones en nuestro cuerpo, y eso lo logramos haciendo siempre una previa meditación, una previa conexión, lo que llamamos el mindfulness, con el aquí y ahora y el estado de ese cuerpo. Una vez que reconocemos eso, es lo que vamos luego a tratar de transmutar con lo que dijimos, la canalización del tubo de luz como protección y todo esto. Siempre tenemos que entrar preparados para la lectura de los registros. Así hacemos un trabajo efectivo, y cuanto más practicamos esto, más fácil vamos a poder resolver esta responsabilidad que es la nuestra propia, de estar conectados con las emociones, con los sentimientos y liberarlos antes de hacer la lectura. De esta manera los registros van a ver cómo poco a poco empiezan a cambiar nuestra vida para bien, para tener una mayor felicidad, para tener una mayor libertad y poder utilizarlos como esos libros abiertos que nos dan la información antes que sentirnos derrotados, antes que dejarnos invadir por la frustración, por la tristeza, que son las experiencias que venimos a vivir en este mundo. Entonces, siempre recuerden que primero cambiamos nosotros para luego cambiar el afuera, y el registro nos ayuda a básicamente entender eso, ¿no? ¿Para qué me sirve tal o cual situación o experiencia y cómo puedo cambiarla, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje? Entonces, el hecho de hacer el trabajo propio de sanación energética con los registros es una información que tenemos de primera mano, y a medida que vayamos ascendiendo en la escala de vibración, vamos a ir ascendiendo en nuestra escala de evolución. Otro tema muy bonito es que todos venimos, nacemos con una historia. Ya dijimos que muchas veces pasamos hasta 108 veces en una vida tratando de transmutar todo lo negativo antes de pasar a generar otra historia. Y como somos una historia que se va viviendo vida tras vida, también tenemos patrones. Entonces, un tema interesante también con los registros es sanar esos patrones ancestrales que están en esos registros.
a medida que vamos haciendo más y más lecturas para nosotros mismos, luego recién de entenderlo podemos hacerlo para los demás, y eso será otro capítulo en donde vamos a cambiar las oraciones de apertura y de cierre, en lugar de pedirlo para nosotros, para pedirlo para otras personas. El paso siguiente es trabajar con la sanación de esos registros en el linaje, para liberar eso que llamamos los patrones ancestrales que nos bloquean, que nos limitan, que nos perjudican. Así que este trabajo con los ancestros en los registros nos hacen entender de esas situaciones que ocurrieron en el pasado y que afectan nuestro presente, y entender de qué modo nos afectan actualmente en las decisiones que tomamos y cómo eso puede afectar también las futuras generaciones. Así que vamos a aprovechar los registros para sanar esos patrones, para conocer nuestra verdadera naturaleza y la de nuestro clan, para liberar esos patrones de conciencia heredados que nos perjudican en la evolución del alma, para alinearnos con la elevación no solo personal, sino también de ese linaje ancestral. Así no solo nos estamos ayudando a nosotros mismos, sino también a todos nuestros ancestros, y luego nuestros tanto ascendientes, ancestros, como nuestros descendientes, que son nuestros hijos, nietos, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de los antepasados, hablamos del árbol familiar, esas generaciones pasadas de la familia, que son nuestros descendientes, y que también es interesante tomar conciencia de sus almas, tener en cuenta que hay un ADN espiritual que nos está afectando, entender que a medida que nosotros vamos pasando de vida en vida, vamos viajando con diversos grupos de almas ancestrales que comparten los mismos objetivos personales y universales que nosotros. Nosotros podemos elegir un grupo en particular para promover el crecimiento del alma, el crecimiento tanto personal como del grupo. Las almas que componen un grupo se comprometen a estar juntas y ayudarse unas a otras en situaciones que le permiten tomar mayor conciencia del objetivo tanto personal como de grupos. Más allá de los objetivos menores del grupo, el objetivo último siempre es el mismo, que es alcanzar la paz de todos sus miembros. Este objetivo no se logra fácilmente, se logra a través de muchas vidas durante las cuales todos elevan su crecimiento de generación en generación. Mientras van haciendo el aprendizaje, van también equilibrando esos opuestos kármicos de los que antes hablábamos. Supongamos que tenemos dos almas que pertenecen a un mismo grupo ancestral, que tienen un acuerdo mutuo de ayudar a aprender mutuamente las lecciones del amor incondicional. Y eso muchas veces lo vemos en esas amistades sólidas que nos aparecen en la vida y que a veces hacemos instantáneamente, ¿no? Lo conocí en 3 segundos, sentí que éramos amigos de toda la vida. Tiene que ver con eso. Estas dos almas que encarnan en una misma vida, a veces también encarnan en situaciones muy diferentes, como por ejemplo una con un bienestar dado en todas sus situaciones personales, en una vida cómoda, con un futuro asegurado, mientras que otra aparece con todas las limitaciones, tanto económicas como físicas, ¿no? Le cuesta mucho luchar por la vida, además va sumando problemas, enfermedades, pérdidas, pero estas dos almas tienen un compromiso. Y esa polaridad entre la opulencia de uno y las carencias de otro les van a abrir oportunidades para experimentar y vivir ese amor incondicional. Más tarde, en otras vidas, estas almas siguen cambiando sus papeles, eligen el momento que los representa para descubrir
esa evolución kármica. Entonces, si hoy yo soy el que tiene una posición desolgada y tengo un amigo que sufre y hay un compromiso, por eso está la amistad, puede ser que en otras vidas vengamos tornados de situación, cambiados de situación, para que cada uno experimente lo que le pasaba al otro. Y ahí se va a manifestar este pacto de amor incondicional. ¿Cómo fuimos con ese amigo? ¿Cómo compartimos todas sus vivencias? ¿Cuántos momentos estuvimos presentes y de qué manera? ¿Cuántas maneras estuvimos ausentes conscientemente sabiendo que nos necesitaba? Ese es el pacto que estamos haciendo y eso es lo que venimos a trabajar cuando venimos a trabajar modo grupos ancestrales. Y muchas veces hay una relación biológica, pero otras veces están relacionados solamente por un objetivo común. Así que más allá de este grupo, con el que vamos a tratar de estar juntos en los buenos y en los malos momentos, hay un trabajo kármico que necesitamos completar. El trabajo siempre va a estar basado en el amor de unos hacia otros. Ahora, la manera en cómo actuamos va a variar. Muchas veces podemos ser amables y compasivos y otras veces ser mucho más mezquinos y mucho más desagradables como personas. Eso no importa siempre y cuando nosotros estemos cumpliendo con ese papel kármico dentro del linaje y terminemos en el amor. El proceso es el aprendizaje, pero la finalidad, que muchas veces ocurre en la última etapa de la vida, y muchas veces seguramente nos pasó con nuestros abuelos o con nuestros mismos padres, ¿no? Que nos da la sensación que cuando se van acercando a la muerte se vuelven buenos. Y vieron que siempre dicen que cuando recordamos hasta la peor persona, uno tiene una sensibilidad, tiene un pobre al final del camino, ¿no? Bueno, eso es conectar con el amor y más allá de lo que pasamos como grupo y experiencia de grupo, como proceso con esos altibajos de odios, amores, lo importante es que al final entendamos que necesitamos reconectarnos desde el amor. Y si hablamos cómo se unen estas almas que entrecruzan sus destinos, hay varias formas donde estos diferentes linajes se unen. Yo tengo un ejemplo muy claro en la consulta de una persona que ansía ser millonaria, percibe que en algún momento de su vida va a ser millonaria, ¿no? Obviamente yo como astróloga lo veo también a través de sus signos, hay signos como Sagitario, por ejemplo, que vienen de experiencias de vidas opulentas como estas de las que estoy hablando y perciben esto que vivieron en vidas pasadas como todavía una situación del presente. Entonces todavía piensan, ¿no?, que van a volver a reconectar, pero casualmente atraen todos amigos que tienen riqueza, tienen abundancia, como un espejo, como un ejemplo, como un reflejo, ¿no? Ahí hay una situación clánica también de promover y generar bienestar y de reconectar con ese pensamiento de abundancia cuando yo en esta vida tengo que trabajar mucho más que las otras para lograr esto. Entonces, otra forma en que las personas se unen a través es cuando un grupo de almas se unen con diferentes experiencias kármicas, como por ejemplo la adopción. Cuando somos padres adoptantes o hijos adoptados. Esa es otra situación, por ejemplo, en las que hay un compromiso. Con diferentes linajes, diferentes ancestros, una finalidad que los une como grupo. Otra vez también aparece la mezcla de estos linajes ancestrales a través del matrimonio. Cuando nos casamos con una persona, cargamos con todo lo que tiene la experiencia de ese clan, de esa tribu ancestral que trae la persona. Entonces, por eso cuando adoptamos el apellido de la otra persona, adoptamos también todo el linaje y todas las decisiones y todos los propósitos álmicos, anímicos que trae esa persona con su clan, con su linaje. Es súper importante entender eso para no mezclar, para entender que nosotros tenemos un propósito, una finalidad, que estamos adoptando el del otro, simplemente ayudándolos a su evolución y crecimiento. Así nosotros llevamos un tiempo
casados, luego entendemos que nos divorciamos, nos separamos de la pareja justamente porque aparecen estos choques de motivaciones y de todo lo que trae cada uno con sus ancestros. Pero ¿qué pasa? Dentro de nosotros seguimos con una carga emocional. Hay que aprender a soltar esa carga emocional con la que podemos seguir ligados a nuestras parejas. Por eso cada tanto aparece como una sensación de arrepentimiento. Hice bien en separarme, sobre todo cuando al otro le va mejor que a nosotros. Ahí aparece esa sensación de derrota, de frustración. Pero eso es parte del aprendizaje también, ¿no? Ahora, si no tenemos una separación pacífica, esto mucho más, ¿no? Se fortalecen esos lazos clánicos para que nosotros aprendamos la lección que traemos con esa persona. Si nos separamos amigablemente, igual hay una sensación de, cierto lo que decía antes, pero súmenle a eso cuando la separación no es en buenos términos. Entonces, ahí estamos peleando, no solo nosotros como lazo de pareja, sino que estamos peleando entre clanes, ¿no? Ahí hay una pelea ancestral entre tribus. Es interesante entender eso también, ¿no? Por eso necesitamos un punto neutral donde aflojar, donde negociar, donde reconciliar para poder continuar con nuestra propia historia. Otra forma en que las almas se unen a través de los linajes es cuando compartimos a un nivel de conciencia con el otro. Cada alma de un linaje ancestral concreto acepta formar parte de este otro linaje con una conciencia colectiva. Si la tarea kármica de ese linaje es difícil, esa resolución puede llevar varias vidas. Pero cuando el linaje se completó, los lazos kármicos empiezan a desactivarse. La sanación baja sobre ese linaje, las almas se liberan para seguir avanzando y unirse a otros linajes ancestrales. Otra cosa que vamos a entender una vez que vimos y compartimos, qué interesante todo esto, ¿cierto? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con nuestros antepasados? Porque parece, nos olvidamos que hay un clan y dentro de un clan tenemos las responsabilidades tanto hacia arriba como hacia abajo, tanto con los ascendentes como con los descendentes, ¿no? Eso que somos en esta vida es la suma de todas las historias, de todas las existencias, de lo personal y de lo clánico. Cuando trabajo conmigo y encuentro paz interior, no solo me libero yo de mis juicios y prejuicios sobre mí, sino que también ayudo a liberar al resto de mi linaje, de mi clan. Cuanto más consigo eso, más capaz soy de dar crecimiento y sanación, no solo a mi esencia y persona, sino a mis ancestros y a lo que viene de cara al futuro. Por eso, si por ejemplo en un clan hay muchas historias de mujeres solas, de pérdidas, de fallecimientos, de enfermedades, etc., y cuanto más actúa en la comprensión y en el amor, ¿cierto? ¿Para qué viene esta persona? Muchas veces hay un hijo autista o la discapacidad que trae una obligación superior de los padres, y es cuando más se separan, cuando más soledades y odios hay, y ese hijo tiene el propósito de unir, no de separar. Él sacrificó su cuerpo físico para que lo que se desarrolle ahí, no solo en él, sino también en su clan, el primario que son sus padres, y luego todo el clan con sus abuelos y todas las personas que se involucran y todos los ancestros, es justamente conectar hacia adentro. Cuando yo estoy limitado físicamente, lo que vengo a trabajar es mucho más mi esencia, el yo soy interno, el amor, el corazón, sanar eso en mí y sanarlo también en mis padres. Ese es el trabajo que esa alma se sacrifica para conseguir. Cuando soy capaz de aceptar esa verdad, y muchas veces vamos a los registros para entender esto, podemos concentrarnos
en nosotros buscar la manera de entender este propósito para encontrar también los beneficios, porque así como traemos esta limitación física, traemos un paquete de dones que están ocultos dentro de esto que en apariencia es una limitación física. Y tenemos muchos ejemplos de científicos como Steve Hopkins, por ejemplo, ¿no?, que más conectó con esa parte álmica, atrapado en un cuerpo que no lo dejaba avanzar, moverse como él quisiera, ¿no? Esa incapacidad de libertad que le dio el cuerpo hizo que él trabajara mucho más la mente, pero seguramente también la comprensión y la aceptación. De esta manera encontramos paz interior. Y de esta manera los registros nos ayudan cuando buceamos en las profundidades y buscamos la información que necesitamos para entender. Entonces, un ejercicio que nos permite explorar ese linaje es formular una pregunta adecuada para poder trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, usamos la oración de apertura que ya conocemos para abrir los registros akáshicos y después hacemos una pregunta a nuestros maestros, profesores y amados acerca de alguna de las personas de nuestro clan, como por ejemplo, o en general, ¿no? Como por ejemplo, ¿quiénes son mis antepasados? Le pregunto a mis registros, le pregunto a mis maestros, profesores y amados, ¿quiénes son? Que me revelen toda la información que me puedan revelar acerca de quiénes son mis antepasados. Y ante esa pregunta simplemente nos quedamos en silencio, conectamos con lo primero que nos viene. Muchas veces pueden venir imágenes, ¿no? Una experiencia que les puedo contar en ese sentido es de una persona que veía como esas películas tipo pesadilla, veía todo solo en gris, sombras, y eran todos como fantasmas, y la sensación que conectaba era de miedo y de dolor, como si estuviera en el inframundo y en su linaje hubiera seres que vagaban en las tinieblas, y la pregunta era, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? Y entonces, ¿cómo me siento yo muchas veces con esto que me proponen y qué tengo que hacer yo? ¿Cómo los llevo a la luz? ¿Cómo los libero de ese vagar sin ningún reconocimiento? No había manera de reconocer si era hombre, mujer, la edad, ¿no? Simplemente todos quedaban como en un limbo de tinieblas vagando. Y había una historia que trabajar ahí. Otra cosa que podemos preguntar es cuál es el rasgo más distintivo que tiene mi clan. Y en esa pregunta muchas veces lo que pasó es que la persona que tenía ataque de cólera o de ira veían que en su clan habían atravesado experiencias de mucha violencia. Muchos participaron en guerras, mataron sin querer matar, sentían que no tenían nada que hacer en ese lugar, pero que fueron mandados por los dirigentes de sus naciones, ¿no? Pero que ellos no querían estar ahí ni hacer eso, y se transmutó esa ira de guerras en donde estaban obligados y donde sufrieron, y muchas veces vieron muertes de sus compañeros, la pérdida, la familia, las mujeres, de todos los hombres de ese clan, se reflejó en sus vidas con más dolor y más pérdidas, ¿no? Pero se daba cuenta que toda la ira venía de un lugar. En su clan había mucha violencia, mucha ira que se guardó, y que esta persona tenía arrebatos de ira en momentos que no tenían ningún sentido ni comprensión para ella. Y era que esa ira estaba anclada en su clan, en su linaje, que nunca se liberó, sobre todo de las mujeres que estaban odiadas de tanta pérdida, de tanta soledad, que ellas mismas las cargaban de las responsabilidades porque tenían que hacer el rol de padre-madre, o después tener que atender toda la vida a los que volvían pero enfermos, con enfermedades físicas, como pérdidas de miembros o enfermedades mentales. Esto se vio mucho también en la guerra de Vietnam, para
muchas familias de Estados Unidos, ¿no? Después lo que podemos preguntar también es cuál es la intención divina de mi linaje, cuáles son las metas a largo plazo, pero también cuáles son las metas a corto plazo. De esta manera podemos trabajar, ¿cierto?, con los propósitos del clan. Después podemos, una vez que entendimos y trabajamos en varias sesiones seguramente con esto, podemos usar la apertura de los registros también para ver no solo la problemática, perdón, el hipo, sino también cuáles son los privilegios. ¿Qué privilegios, más allá de las responsabilidades, tengo yo en este linaje, en este clan? ¿Qué responsabilidades asumí con este linaje y por qué? ¿Qué responsabilidades clánicas no asumí adecuadamente y por qué? ¿Cómo puedo liberarme de estas responsabilidades? Sobre todo aquellas que no me pertenecen, las que no debo asumir. Bueno, estas y muchas otras preguntas son las que podemos trabajar y cómo honrar a esos antepasados, cómo agradecerles cuando sentimos orgullo en nuestro linaje, cuando tuvimos muchos protagonistas, héroes, heroínas, ¿no? Y eso nos trae un orgullo y ahora sentimos impotencia porque sentimos que nuestra vida no tiene ese mismo propósito, no estamos haciendo nada así de grande, pero cargamos con el peso de ese clan, con el peso de esas personas reconocidas, sobre todo por su bondad, por su fortaleza, etc. Bueno, también, ¿cómo puedo alcanzar yo y cómo puedo conectar con el futuro a través de estos poderes y estos dones que me trae mi clan, que también son responsabilidades y obligaciones? También podemos preguntar dónde se inició una conducta limitante en mi clan, por qué, cómo ocurrió, para qué me sirve a mí este patrón ahora, qué tengo que aprender con este patrón limitante que no me deja avanzar. También podemos sanar un vínculo, un lazo difícil. Vamos a abrir los registros y vamos a pedirle a nuestros maestros, profesores y amados que nos muestren a ese miembro particular de la familia con el que tenemos una relación problemática. Y luego podemos preguntarnos qué estamos trabajando con esa persona de nuestro linaje. ¿Cuál es la naturaleza del problema? ¿Por qué me resulta tan difícil? Si es que la conocí, porque a veces ni siquiera conocimos a ese personaje, pero cargamos, a través es porque muchas veces nos pusieron el mismo nombre o nacimos en la misma fecha de su nacimiento, de su fallecimiento. Ahí también hay una luz de advertencia, ¿no? ¿Qué estoy intentando aprender a un nivel de alma con esta situación? ¿Cómo puedo aceptar a esta persona? ¿Cómo puedo reconciliarme, sanar esta situación para que me eleve a mí como persona y para poder cerrar y liberar ese círculo? Entonces, de esta manera aprendemos, queridos amigos, la sanación de vidas pasadas con los registros, que es una sanación energética a través de las lecturas, donde vamos a explorar vidas pasadas que hemos vivido como alma de grupo, como alma de clan, comprender y liberar patrones de conciencia que desarrollamos en esas vidas, que ya no son útiles para nosotros, que son limitantes, sintonizar con las probabilidades más elevadas, con eso que llamamos dones a través de los aprendizajes, que nos ayudan a acelerar nuestra evolución una vez que los aprendimos a utilizar adecuadamente. Así que bueno, espero que les haya servido. Dimos algunos ejemplos de cómo se trabaja con los ejercicios. Acá estoy yo con todo mi clan, para que más o menos tengan una idea de cómo poder trabajar y háganlo, practíquenlo, porque cuanto más practican, más información adquieren, más sanan vínculos, pero también más aprenden a usarlo en el día a día con cada situación, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto de la mejor manera posible? ¿Cómo puedo desarrollar tal o cual facultad? ¿Cómo puedo lograr este o aquel propósito? ¿Cómo puedo vincularme sanamente con tal o cual persona? Y así todo aquello que les venga en mente, simplemente pídanle a sus guías y maestros que les den la información, abran su mente y ellos se la van a proporcionar.